que un día nosotros estaremos frente al bema, pero que en el bema que Dios establecerá, será Cristo el que estará sentado en el bema para juzgar a la iglesia. Ahora, pero ¿quiénes estarán en el bema? ¿Dónde se establecerá ese juicio? ¿O cuándo será? Déjeme decirle, empezando, ¿qué es o cuándo será o sucederá eso? Según 2 de Tesalonicenses 4, dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y levantará a su iglesia. Y entonces el bema se establecerá en algún lugar en el aire. No dice la Biblia en dónde. El pasaje dice que nosotros encontraremos a Cristo en el aire y estaremos siempre con Él. Así que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Dije ya, ¿qué era lo que recibían ellos? Una corona apenas de las ramas de los laureles que adornaban el estadio. Ese era el premio. Ellos, dice a la verdad, por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Lo que quiere decir es que lo que dice el apóstol Pedro, tenemos una herencia incorruptible, perfecta e inmarcesible e incontaminada. Esa es la herencia, eso es el premio, esa es la corona que Dios ha preparado para todos aquellos que fiel y voluntariamente le obedezcamos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dije, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tengamos una palabra de oración. Padre bueno, hemos orado, Señor, y hemos leído tu palabra. Y te agradecemos por tener tu palabra con nosotros, Señor. Pero clamamos esta tarde que tu Espíritu Santo nos hable. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien ponga la gracia en mis labios para transmitir tu palabra y que todos seamos edificados esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Sí que decíamos el tribunal de Cristo. Cuando tenemos la idea de un tribunal, entonces, como mencionamos la palabra de un tribunal, entonces viene a nuestra idea juicio, viene a nuestra idea posiblemente rendición de cuentas, auditoría. Y sí, realmente un día Cristo llamará a su iglesia en este punto, en este tribunal, y eso será lo que precisamente el Señor hará, pasar una auditoría a la iglesia. Así que, mis hermanos, este pasaje tiene tantas cosas maravillosas que enseñarnos, pero es mi deseo que todos esta tarde seamos desafiados a adoptar o tomar el curso que la palabra de Dios nos indique o nos exhorte para bien propio y, por supuesto, para bien y edificación de la iglesia. El apóstol Pablo fue o es uno de los hombres más activos dentro de la actividad y de la vivencia de la primitiva iglesia. Hermanos, según algunos escritores, le dan a Pablo como el segundo lugar en cuanto
a importancia y entrega en el Nuevo Testamento. El segundo hombre después de Jesucristo. Y fue el único hombre que tuvo la solvencia de decir: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y es que en realidad las llevó en todos los aspectos, en su entrega, en sus tribulaciones, azotes, expuesto a todos los peligros, y por supuesto, al final fue martirizado por la causa de Cristo. Pablo fue quien fundó la iglesia, estas dos iglesias, la primera y segunda iglesia en los Corintios. Y después de fundar la iglesia, en este sentido, Pablo sirvió más o menos un año como pastor, o un año y medio quizás como pastor en esta iglesia. Luego después también pasó, fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Y como decía, hay tantas cosas que aprender en este pasaje. Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros, si observamos el pasaje, Pablo se incluye él. Así que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay tantas cosas que podemos aprender en este pasaje, pero primero yo quiero que usted me siga, y quiero explicar tantas cosas que este pasaje nos enseña. Primero, ¿qué era realmente el tribunal de Cristo? ¿De dónde y por qué Pablo se toma este ejemplo y lo transmite a la iglesia? En realidad, uno de los eventos más connotables en ese entonces, en la antigua Grecia y en Corinto y en Roma, eran los Juegos Olímpicos. Y esos Juegos Olímpicos se componían de las diferentes disciplinas deportivas que practicaban en ese momento. Así que esas disciplinas deportivas se desarrollaban dentro de los coliseos griegos o romanos. Todos los atletas que participaban que eran calificados para participar corrían allí. Una de las disciplinas en las que más atletas recogía era la disciplina pedestre, o sea, la de correr. Era una carrera que iniciaba en el estadio, salían del estadio y regresaban. La meta estaba siempre dentro del estadio. Así que cada año, según los historiadores, en la primavera de cada año desarrollaban estos Juegos Olímpicos que se mencionan en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 y 27. Así que entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decirnos Pablo cuando menciona que todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Decía entonces, Pablo toma la figura de los juegos que se desarrollaban en estas disciplinas deportivas, en estas olimpiadas, y entonces él dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. En griego ellos le llamaban a esto el bema. En los estadios romanos se construía, en la parte alta de los estadios, se construía un tribunal. Y ahí se sentaba el juez que dictaminaba o premiaba a los competidores que salían victoriosos en las diferentes disciplinas deportivas. Entonces, hermanos, el juez era quien llamaba a los deportistas que habían triunfado, que habían salido victoriosos en cada disciplina.
Cuando el juez llamaba a un deportista victorioso, aquella voz resonaba en todo el estadio y entonces pasaban para recibir su premio. Hermanos, en ese entonces el premio no era como ahora, que se entrega una copa, que se entrega un balón de oro o un zapato de oro. En ese entonces el premio que obtenía un atleta por haberse esforzado tanto, por haberse sometido a toda la disciplina que competía a cada disciplina, era sencillamente una corona de las ramas de laurel que adornaban los estadios. De esas ramas se cortaban y se elaboraba una corona y se le ponía al atleta vencedor. Ese era el premio. Ese era el premio en realidad en lo físico. Pero en realidad el premio que obtenía ese atleta era el honor que recibía primero su familia y luego toda la aldea o la comunidad donde este atleta vivía. Esta aldea, esta familia era tenida en un alto honor por haber producido un atleta de tal calidad. Y de esto es que Pablo toma la figura para llamarnos la atención a nosotros y advertirnos que un día nosotros estaremos frente al bema, pero que en el bema que Dios establecerá, será Cristo el que estará sentado en el bema para juzgar a la iglesia. Ahora, pero ¿quiénes estarán en el bema? ¿Dónde se establecerá ese juicio? ¿O cuándo será? Déjeme decirle, empezando, ¿qué es o cuándo será o sucederá eso? Según segunda de Tesalonicenses 4, dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y levantará a su iglesia. Y entonces el bema se establecerá en algún lugar en el aire. No dice la Biblia en dónde. El pasaje dice que nosotros encontraremos a Cristo en el aire y estaremos siempre con Él. ¿De acuerdo? No dice qué planeta, no dice eso. Entonces lo cierto es que en el lugar que sea, se establecerá el bema, o sea, el tribunal de Cristo, y Cristo llamará a su iglesia para juzgar lo que hayamos hecho. Entonces, hermanos, lo importante es quiénes estarán en el bema. Ya dijimos que es la iglesia la que tiene que estar. Pero hay algo importante que debemos preguntarnos, porque cuando decimos que es la iglesia, recuerde que Pablo se incluye. Eso significa que el juicio en donde la iglesia o a lo que la iglesia será llamada, no es un juicio para condenar a nadie, sino es un juicio para galardonar a aquellos que invertimos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hayamos invertido? Posiblemente lo más valioso que podamos invertir en este tiempo, en la obra, en el reino de Dios, es nuestro tiempo. Su tiempo. ¿Cómo? Por supuesto, una de las formas más valiosas en que podemos invertir nuestro tiempo es, preocupándonos o hablando o invirtiendo tiempo para buscar a aquellas personas que aún no han sido alcanzadas para Cristo. Orando por ellos. El tiempo que invirtamos en pensar en los no salvos aún será algo o es una de las mejores inversiones que podemos hacer.
El pasaje dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta, mis hermanos, es, como iglesia, ya hemos sido levantados por el Señor, estamos en la presencia del Señor, entonces, ¿qué es lo malo que se nos va a juzgar? No sé si usted se haya preguntado eso alguna vez. Porque el pasaje es claro, dice, para que cada uno reciba conforme lo que hizo mientras vivía, sea bueno o sea malo. No sé si usted se ha preguntado, entonces, ¿de qué es lo malo que se nos va a juzgar como iglesia? ¿Tiene alguna idea? Yo podría decirle esta tarde que por lo único malo que Cristo mismo como juez sentado allá en el bema va a juzgarnos será por aquellas oportunidades que el Señor nos dio para poder alcanzar, para poder ganar un alma y no la aprovechamos. El tiempo que Dios nos da para que lo invirtiéramos en su reino, o las comodidades que Él nos dio, pero nosotros no las aprovechamos. Entonces el Señor va a pasarnos quizás en la tecnología que Él tiene allá, y nos va a pasar y nos va a hacer saber cuántas oportunidades nos dio para que nosotros nos convirtiéramos en los instrumentos que Él pudo haber usado, pero no aprovechamos esas oportunidades. Hermanos, eso debiera de desafiarnos en realidad a pensar, ¿qué estoy haciendo yo en favor de las almas? Yo ya otras veces que he estado aquí, yo se los he dicho, le he dicho a la pastora Gilma, que ustedes son una iglesia maravillosa, una congregación hermosa, pero Dios busca también de que nos convirtamos en los instrumentos que Él debe y quiere usar allá afuera para ganar a los no alcanzados. Entonces recuerde, mi hermano, es la iglesia, ese no es un juicio para condenación, ese es un juicio explícitamente para galardonar a aquellos que se dieron del todo, que invirtieron tiempo y recursos en la obra de Dios. En el bema que se establecía en los estadios romanos, el juez allá llamaba a los triunfadores no para condenarlos, no, los que venían eran aquellos que habían alcanzado la victoria en cualquier disciplina. Entonces estamos claros que el bema, el tribunal de Cristo con la iglesia, se va a establecer inmediatamente después del rapto de la iglesia, y que será en el cielo, en un lugar que aún no lo sabemos. Pero lo que se va a juzgar es la calidad de las obras que hagamos en favor del reino de Dios. ¿Cuánta dedicación hacemos nosotros para hacer la obra de Dios? ¿O nos conformaremos con hacer algo, como decimos en el buen salvadoreño, como caiga? Sí, de todas maneras, dicen, es para el Señor, decimos a veces, como que si el Señor no merece lo mejor. El Señor se merece lo mejor. Así que entonces ese tribunal será juzgar y premiar a todos aquellos que aprovechamos muy bien las oportunidades que Dios nos da. Dios a ustedes les ha provisto este hermoso templo, esta hermosa congregación. Hay aquí una comunidad que necesita salvarse. Hay una comunidad aquí que necesita la salvación. Entonces hay que ir tras de ellos, hay que orar y hay que ir y hay que hablarles. Usted me puede decir esta tarde, mire, yo ya le hablé 1000 veces a mi vecino, pues síguele hablando. No, pues es que ya me cansé, mejor que se vaya al infierno. No, siga orando por él.
traigámoslo para acá, ganémoslo para Cristo. Hermanos, eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Eso es lo que como iglesia estamos llamados a hacer. De eso se trata el bema, de eso se trata el tribunal de Cristo. Pablo, tomando esa figura de las disciplinas deportivas y también de las olimpiadas en este lugar, toma este ejemplo. Y cuando él escribe en la primera carta, en el capítulo 9, él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y vea bien lo que sigue: corred vosotros, corred de tal manera que lo obtengáis. Amados hermanos, un escritor dice que como iglesia, aun cuando supiéramos, pastora, aun cuando supiéramos que solo una persona se va a salvar en todo el mundo, valdría la pena luchar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos nos vamos a salvar? Nos vamos a salvar todos aquellos que voluntariamente obedezcamos al Señor. Pero aunque solo uno se fuera a salvar, valdría la pena luchar. Valdría la pena escuchar la voz de nuestro Salvador sentado en el tribunal, llamarnos por ese nombre que aún no sabemos cuál será, llamarnos y pasar adelante y recibir el premio. Bendito sea el Señor. Así que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Dije ya qué era lo que recibían ellos, una corona apenas de las ramas de los laureles que adornaban el estadio. Ese era el premio. Ellos, dice a la verdad, por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Lo que quiere decir es que lo que dice el apóstol Pedro, tenemos una herencia incorruptible, perfecta e inmarcesible e incontaminada. Esa es la herencia, eso es el premio, esa es la corona que Dios ha preparado para todos aquellos que fiel y voluntariamente le obedezcamos. Así dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. No estamos aquí porque si acaso o tal vez. No, tenemos que tener seguridad que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Tenemos que estar seguros de que Él murió por nosotros y que nosotros lo reconocemos como Señor de nuestra vida. Entonces estaremos con Él. No como a la aventura, y dice Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender en la iglesia, como cristianos, como creyentes que nos declaramos nacidos de nuevo, es que en la vida cristiana no hay espacio para la mediocridad. No podemos pretender vivir una vida mediocre queriendo dar a creer que lo que somos y en realidad no lo somos. Por eso Pablo dice, no vaya a hacer que yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. El escritor de los Hebreos en el capítulo 2, el versículo 5, vea qué maravillosas las palabras que dice el escritor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? ¿Cuáles testigos tenemos nosotros en nuestro derredor? En primer lugar, tenemos a los ángeles que están viéndonos. Segundo,
Tenemos la primitiva iglesia, los mártires que entregaron su vida por nosotros. Ellos están pendientes de cuál es nuestra vivencia, de cómo es nuestro vivir en el Señor. Ellos están pendientes, viendo cómo es nuestra vivencia cristiana. Entonces sigue diciendo el escritor, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es tremendo esto, pero realmente vale la pena detenernos en estas palabras. Escúcheme bien, dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Preguntémonos, ¿cuál era el gozo? ¿Por cuál gozo Cristo llegó hasta la cruz? ¿Cuál era el gozo, mis hermanos? ¿Qué es lo que Cristo no tenía? ¿Qué es lo que Él no tenía si Él era dueño de todo? Pero dice, mire, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo, pero ¿cuál gozo? Pregúntese, yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. Por el gozo, ese gozo, eso no lo tenía Él. A pesar de que era dueño de todo, pero ese gozo no lo tenía. ¿Cuál era ese gozo? ¿Sabe cuál era? ¿Sabe cuál era? ¿Sabe por qué llegó hasta la cruz? Por usted y por mí. Eso no lo tenía, eso lo compró en la cruz del Calvario, eso lo compró en el Getsemaní. Nosotros somos el gozo de Él, somos el premio de Cristo, somos la corona de Él. Nosotros somos especiales para Él. Por el gozo. Nosotros, hermanos, eso es tan maravilloso, tratar de, no es que lo entendemos, pero tratar al menos de entenderlo, que por el gozo de alcanzarnos, de salvarnos, Él llegó hasta la cruz. Hermanos, no podemos vivir una vida tan liviana en Cristo. Tenemos que vivir una vida esforzada, menospreciando así el oprobio, y de esa manera se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, qué afortunados somos, sentirnos importantes para Dios, para Cristo mismo. Somos su gozo. Él es nuestro dueño, Él nos compró. Así que debemos nosotros de corresponder de la mejor manera, de la mejor forma, con la mejor actitud, con espontaneidad a lo que Él nos llama a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, la inversión de Dios en este mundo no fue cualquier cosa. Por eso dije al principio que Dios va a venir a hacer una auditoría a la iglesia. Todos los comerciantes sabemos que invertimos algo para obtener alguna ganancia. Dios hizo la mejor inversión a su Hijo, pero la inversión de su Hijo, la muerte de Cristo, debe de producir ganancia. Y esa es una iglesia preciosa, una iglesia sin mancha ni arruga, que adore, que alabe a Dios por toda la eternidad. Eso es el gozo del Señor, ese es su gozo, esa es su corona. Hermanos, debemos de caminar bien delante de Dios. Estaremos allá en el bema, o frente al bema. Tendremos a Cristo sentado en el bema como nuestro juez. Pero el juez ya no para determinar quién es salvo y quién es condenado, no. El juicio en el tribunal
en el tribunal de Cristo será específicamente para la iglesia y para premiar, para galardonar a aquellos que hicieron, llamémosle de esta manera, hicimos un buen trabajo como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata entonces la vivencia, el servicio, el trabajo que tenemos por delante como iglesia, como miembros del cuerpo místico de Cristo? ¿De qué se trata? Efesios 2:10 dice, porque nacimos de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles son las obras que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia? ¿Sabe? Cuando Cristo vino, primero llamó a 12 hombres. Hizo un equipo, pero después llamó a 70. Los envió a predicar, pero después llamó a multitudes. ¿Y sabe qué dijo antes de irse? Dijo, conocemos lo que dice Mateo 28:19, Marcos 16:15, Hechos 1:8, Hechos 13:47. Él dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A eso nos mandó el Señor. A eso nos ha llamado, a ganarnos a aquellos que aún no han sido alcanzados. Hermanos, otro aspecto importante que se va a juzgar allá en el Bema, en el tribunal de Cristo, es la calidad de nuestro servicio al Señor. Y yo quiero que me ponga atención en esto. Primera de Corintios 3:10 al 15 dice Pablo a los Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Escúcheme bien. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otros edifica encima, o sea, otros sobre edifica. Pero cada uno, dice, mire, y pongamos atención, pero cada uno mire cómo sobre edifica sobre ese fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, escuche bien esto, oro, plata, piedras preciosas, madera, ayúdeme, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Dónde? En el Bema. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, el fuego de la justicia divina. La obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. De eso estamos hablando, del Bema, de lo que se va a juzgar allá. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se dio cuenta de cuántos materiales habla el apóstol Pablo ahí? ¿Cuántos? 6. Tres materiales imperecederos y 3 perecederos.
¿Se da cuenta entonces cómo es Dios de ordenado? ¿Cómo es Dios de bueno? Nos advierte. Entonces lo que se juzgará en el bema será la calidad de las obras que hicimos o dijimos que hicimos en favor del reino de Dios. 3 materiales imperecederos y 3 materiales perecederos: oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué puede representar eso para nosotros, pastora? ¿Qué puede representar en la iglesia? Por supuesto, la calidad de lo que usted hace para el Señor. Sencillamente, ¿por qué vino hoy al culto? ¿Por qué vino? ¿Para ver a determinado hermano? ¿O porque, bueno, es que van a estar los gedeones y hay que oírlos? ¿Por qué vino hoy? Sencillamente el hecho por qué estamos aquí, si no es el verdadero objetivo de adorar a Dios y de ser edificados en tu palabra, estamos en el otro lado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en favor de la obra de Dios? ¿Lo hacemos porque amamos al Señor? ¿Lo hacemos porque estamos comprometidos con su reino? ¿O por qué lo hacemos? Oro, plata, piedras preciosas. Lo que usted haga de corazón para el Señor, lo que usted haga con la verdadera intencionalidad, eso representa oro, plata, piedras preciosas. Pero si usted sirve al Señor solo porque lo vean, solo por agradar a determinadas personas o porque, bueno, es que me gusta la religión, ¿verdad? No, es que me gusta ir a la iglesia del Buen Pastor porque ahí le regalan agua a uno, hasta se la sirven ahí, ¿verdad? Y eso ahí me siento bien, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerde, madera, heno, hojarasca. Esos son materiales que se los lleva el fuego tan fácilmente. ¿Cuál es la calidad de lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Cuál es la calidad? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Sabe? Yo he escuchado esto de muchos cristianos. Yo les he preguntado, ¿por qué sirve al Señor usted? Yo sé que la pastora alguna vez lo ha preguntado. ¿Por qué usted ama al Señor? Y sabe, la mayoría dice, es que mire, el Señor a mí me sanó de una enfermedad. Algo otros decimos, bueno, es que el Señor me proveyó un buen trabajo. Otros decimos, es que el Señor me dio una buena esposa, me dio una buena familia, me dio buenos hijos, me ha dado. Es por eso es todo por lo que le debemos de servir al Señor. Al Señor debemos servirle por lo que Él es, porque nos ama, porque nos amó y nos amará por toda la eternidad. Debemos amarle porque Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Hermanos, vale la pena. Considere en oración lo que usted hace por el Señor. Pero tantos de nosotros a veces hacemos lo que hacemos a regañadientes, bueno, y que no puede ir otro hermano a hacer eso. Y todos a veces nos escudamos en que si otros no van, yo no voy, si otro no lo hace, yo no lo hago. Recuerde, un día estaremos en el bema, estaremos enfrente de Dios. Dios juzgará la calidad de las obras que hayamos hecho. Recuerde, oro, plata, piedras preciosas o madera, heno u hojarasca. ¿En cuál de las obras quiere hacer usted? Que Dios les bendiga mucho, hermanos, es mi deseo.